Ok, bueno, hermanos, pues ya son las 9 de la noche. Es tiempo de empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y como les decía ahorita, es enterarles nada más de que esta llamada está siendo grabada y al permanecer ustedes aquí, pues me dan su permiso tácito de poder grabar la llamada y poder subirla a YouTube con propósito de que ustedes puedan verla más adelante y puedan o repetir la clase, o aquellos que hoy no están con nosotros por alguna razón, puedan verla en otra oportunidad. Si no están de acuerdo con eso, tienen toda la libertad de abandonar la sala. También comentarles que el día de hoy me estuvieron llegando la mayoría de las tareas de ustedes. He tenido un día un poquito ajustado en cuestiones de tiempo y no me ha permitido poder verlas todas, pero en cuanto yo las vea, ténganlo por seguro que por ahí les voy a dar, aunque sea una breve retroalimentación. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy apasionante para mí, que es hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer en 4 aspectos que comprenden su vida prácticamente, los cuales son su deidad, humanidad, muerte y resurrección. El cristianismo, y esto es algo que hay que hacer notar, no se sostiene sobre una filosofía, a diferencia de otras escuelas de pensamiento, sino que en realidad el cristianismo se sostiene en una persona, que es Jesús el Cristo. Entonces, para que el hombre de Dios o el varón de Dios sea firme, debe de entender quién es Jesús realmente. Entonces, Él no es para nosotros solamente un maestro moral o un líder religioso. La palabra de Dios nos revela 4 verdades fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre, murió por nuestros pecados y resucitó victoriosamente. Cuando nosotros llegamos a comprender esto, realmente nosotros estamos entendiendo cuál es el centro de nuestra fe. Es muy importante lo que hoy nosotros estamos estudiando aquí. No solamente que lo entendamos como un concepto teológico, sino que lo entendamos como una realidad en nuestra vida. Sin esto, todo lo demás se viene abajo. Así que espero que a través de los siguientes minutos nosotros podamos recordar estas 4 verdades fundamentales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar en esta oportunidad primeramente acerca de la deidad de Cristo. Estos son misterios grandes. Cristo, un hombre como Dios, y por otro lado, un Dios como hombre. Son cosas que verdaderamente al hombre le cuesta trabajo entender. Pero hablemos de esta primera verdad fundamental, que es que Cristo era verdaderamente Dios. La Biblia enseña claramente que Jesús no es un maestro o un profeta, sino que en realidad Jesús es Dios hecho hombre. Y, por ejemplo, nosotros tenemos algunas citas bíblicas que nos hablan acerca de esto, como Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No tenemos lamentablemente mucho tiempo para ahondar en este versículo, pero les recomiendo yo que traten de investigar ampliamente todo el significado que engloba Juan capítulo 1, versículo 1. Y especialmente si ustedes tienen oportunidad, que traten de abundar en la palabra griega logos. Esa es la palabra que se traduce en nuestro idioma como el verbo. Se van a dar cuenta cómo esta palabra logos, en realidad Juan no la utilizó como cualquier palabra. Él utilizó la palabra logos sabiendo el efecto que iba a causar en los judíos y sabiendo el efecto que iba a causar también en los griegos. Entonces, en una oportunidad que ustedes tengan, eh, por favor, investiguen un poquito a qué se refiere esta palabra. Pero lo que nos dice la escritura es que este verbo fue hecho carne. Ese verbo estuvo en el principio con Dios, ese verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por esa palabra. Y luego dice Juan, y ese verbo fue hecho carne. Otra de las escrituras que nos hablan acerca de este tema
de que Jesús era verdaderamente Dios es Juan 10:30, que de hecho es una de las escrituras problemáticas porque pues realmente era problemática para los fariseos, porque lo que está diciendo Jesús en Hechos 10:30 es: yo y el Padre uno somos. Así que no era cosa menor lo que Jesús estaba diciendo. Aquí algunos pueden hablar acerca de el modalismo, que es una doctrina que dice que Jesús se presentó en varias, perdón, que Dios se presentó en distintos modos. A veces se presentó como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. De ahí surge la doctrina unicitaria. Y por otro lado, nosotros creemos que en realidad existe una Trinidad donde el Padre es una persona de la Trinidad, el Hijo es otra persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad. Pero como quiera que sea esto que estamos nosotros diciendo ahora, lo que sí nos enseña esta escritura es que están hechos de la misma sustancia. Y esto lo va a defender luego el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9, cuando dice: porque en él, abro paréntesis, ahí no está, habita corporalmente la plenitud de la deidad. No hay duda, para el apóstol Pablo, Jesucristo es Dios. Y de hecho él lo va a manifestar en otros textos, y el apóstol Juan, cuando dicen en nuestro Señor y nuestro Dios. Ahí vamos a ver nosotros realmente que, de acuerdo a las escrituras, Jesús es completamente Dios. Dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Y tenemos nosotros también Hebreos capítulo 1 y en el versículo 3 dice la escritura acerca de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, son solamente unas pocas escrituras que nos muestran categóricamente que en realidad Jesús es verdaderamente divino. Jesús es verdaderamente Dios. No se trata aquí de que Jesús, como dijimos al principio, solo haya venido a este mundo como un maestro y esté a la altura, por ejemplo, de Sócrates, de Aristóteles, o si queremos hablar de maestros judíos, y esté a la altura de Gamaliel o de Hillel u otros maestros judíos. Tampoco se trata de que Jesús sea solamente un hombre común y corriente que vino al mundo, que estuvo entre nosotros. No se trata de que sea un profeta como Moisés o como Elías o como Juan el Bautista, sino que él verdaderamente es Dios. Y esto lo que significa para nosotros es que él posee autoridad divina. Por eso la escritura muchas de las veces nos revela que Dios habló en otro tiempo por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. La voz del Hijo tiene más autoridad que la autoridad misma de los profetas. Vemos en Jesús algo que les molestaba muchísimo a la comunidad judía en aquel entonces, especialmente al grupo de los fariseos y todos los religiosos de aquel entonces, porque Jesús decía, vete y no peques más. Tus pecados son perdonados. Y entonces ellos bufaban porque no hay otra forma de expresarlo y simplemente decían, ¿quién es este que tiene poder para perdonar pecados? Y nosotros humanamente no tenemos ningún poder para perdonar los pecados de nadie. El único que puede perdonar pecados es Dios, pues ese es Cristo el que perdona pecados. Este Jesús, de acuerdo a lo que nos enseñan los evangelios, tenía dominio sobre la creación. En Juan 1:1 dice que por él todas las cosas fueron hechas. Pero también la palabra de nuestro Dios nos dice cómo le decía él al mar, calla, enmudece, y el mar hacía lo que Jesús decía, y otra vez la gente se preguntaba, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Este Jesús que desafiaba las leyes de la física, que flotaba en medio del mar, pues ese es el Hijo de Dios, ese es Jesucristo, el que estuvo con nosotros. Su naturaleza era eterna, que es otra de las discusiones que Jesús tiene en el Evangelio de Juan. De hecho, yo les recomiendo mucho leer el Evangelio de Juan, porque en realidad el Evangelio de Juan lo que trata de demostrar es que Jesús
es verdaderamente Dios y trata de mostrar al mismo tiempo que Jesús es verdaderamente humano. Entonces, nos damos cuenta a través de esto que Jesús existió desde la eternidad. Por eso, cuando tienen esa discusión en Juan capítulo 8, dice, pues no llegas ni a los 40 años. ¿Y cómo dices tú estas cosas? Dice, no, pues no se mortifiquen. Y va a decir una bomba, ¿verdad? Antes de que Abraham fuese, yo soy. No, pues imagínense ustedes lo que ocasionó esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que significan estos versículos que nosotros hemos leído en un principio. Nosotros como cristianos, entonces, debemos de entender que si Jesús no representa a un profeta, no representa a un maestro, no representa a un hombre más que existió sobre la faz de la tierra, y si Jesús verdaderamente es Dios, como nosotros lo estamos reclamando ahora, es necesario que nosotros nos sometamos completamente a la autoridad de Cristo, que nuestra vida entera esté sujeta a su autoridad y no a nuestras propias opiniones. Esto es lo que hace la diferencia entre las distintas escuelas de pensamiento que han existido en el mundo y el cristianismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos nosotros de Sócrates, Sócrates tuvo a sus discípulos, entre ellos uno de los más destacados fue Platón. Entonces, Platón desarrolla cosas que su maestro no desarrolló y tiene la oportunidad de generar ciertos criterios y decir, bueno, mi maestro dijo esto, pero yo digo esto. Y entonces Platón tuvo sus propios discípulos y cada quien va avanzando en el pensamiento, pero al final del día, Jesús no es así. Parece que es otro maestro más, pero no es así. Nosotros estamos sujetos a nuestro maestro. Nosotros no podemos pensar más allá de lo que él dice, de lo que él nos enseña o de lo que él vive, porque Jesús no es otro hombre común y corriente. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Luego, tenemos otra circunstancia, otra característica, misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la cual es su humanidad. Así como dijimos en la primera verdad fundamental que Jesús es verdaderamente hombre, ahora tenemos que decir que Jesús es que Jesús era verdaderamente Dios, ahora tenemos que decir que Jesús es también verdaderamente hombre. En otras palabras, Jesús se hizo hombre. No es que haya nacido y después de eso haya alcanzado la iluminación y ahora sí, como dice la escritura, se sentó a la diestra de Dios. No, Jesús era Dios, se encarnó en forma humana y estuvo entre nosotros como humano y después de esto retomó su divinidad, o no la retomó, sino que volvió a ascender al cielo, a ya no estar en esta figura humana, sino ahora como Dios. Jesús no fue un espíritu disfrazado de hombre, y esta es la discusión que trata todo también el Evangelio de Juan, porque en aquel entonces los grupos gnósticos creían que el cuerpo era completamente corrompible y que la aspiración de todos los seres humanos era a estar solamente en el espíritu o en el alma. Y esta idea permeó en un determinado momento también en el cristianismo. Entonces, lo que pasó aquí es de que Juan empieza a demostrar que Jesús no fue solamente Dios, no fue un espíritu disfrazado. Y uno de los puntos cumbres de esto, y yo creo que de eso se trata la historia sobre Tomás, es que dice, si yo no meto mis manos en los agujeros de sus manos, si no veo yo mismo el costado que fue traspasado, entonces yo no voy a creer en Jesús. Entonces cuando viene Tomás, esa es la prueba real de que Jesús era no un espíritu, sino que era un hombre como nosotros, con todo lo que eso implica. Entonces Juan 1:14 dice que, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Dios que estamos hablando al principio, Logos, del que estamos hablando al principio, se hizo carne y habitó entre nosotros. En Hebreos capítulo 14 y versículo 15, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, esto era necesario
que Jesús fuera un hombre como nosotros, porque luego el autor de los Hebreos va a explicarlo, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que viva en otro mundo, que como sí pasa a veces con nuestros gobernantes, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero yo creo que pasa lo mismo en todas partes del país y en todas partes del mundo. Hablan, por ejemplo, del transporte público, dice el gobernante en turno. Tenemos el mejor transporte del mundo. Y uno dice, pues sí, porque usted anda en su Tahoe blindada o anda en su Suburban de color negro, pues usted sí lo tiene, ¿verdad? Nosotros teníamos un gobernante que tenía la casa de gobierno ahí en San Pedro y de ahí se iba a Palacio de Gobierno en helicóptero. En Monterrey no hay tráfico. Pues no, usted anda en helicóptero, para usted nunca va a haber tráfico, para el ciudadano de a pie pues ese es el que sí ve las cosas que pasan, ve el tráfico, ve los baches, ve las unidades en mal estado, etcétera. Y este es un ejemplo nomás para demostrar cómo realmente muchas veces nosotros humanamente estamos muy distantes de la realidad, de lo que ocurre en planta, de lo que ocurre en la calle, de lo que ocurre en los hospitales, de lo que ocurre en los penales, porque vivimos en distintas realidades y esa es la verdad. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando habla Él como Dios, él no dice nada más, aguántate, no pasa nada. Mira, las cosas son así, mejor que te acostumbres. No, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hablamos de hambre, Él sabe lo que es tener hambre. Cuando nosotros hablamos de dolor, pues a lo mejor lo sabe todavía mejor que nosotros. Cuando hablamos de cansancio, ahí nada más y nada menos lo tenemos en Juan capítulo 4, cuando habla acerca de la mujer samaritana. Dice que Jesús se sentó al lado del pozo de Jacob, cansado del camino. Él sabe lo que es el sufrimiento. Cuando vemos nosotros que Él derramó sus gotas de sangre que le transpiraban como si fueran sudor. Vemos que Él fue tentado como nosotros, que sufrió tristeza cuando se murió su amigo Lázaro y vio que toda la gente estaba ahí apesadumbrada y vio que las hermanas estaban apesadumbradas. Él también lloró. Entonces, no tenemos nosotros un sumo sacerdote que esté lejano a nosotros. Por el contrario, tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras luchas. Entonces, nosotros como cristianos, cuando volteamos a ver a la humanidad de Cristo, igual que cuando vemos la divinidad, nosotros nos damos cuenta que realmente tenemos un Dios cercano a nosotros, que conoce nuestras luchas, que conoce nuestras aflicciones, que fue capaz de venir a este mundo solamente para que Él pudiera estar en nuestros zapatos. Y aún estando en la misma condición que muchos de nosotros estamos, Él fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, nosotros ahora no podemos decir, no, yo no puedo seguir ese camino. No, ese camino es demasiado difícil o ese camino es demasiado duro, porque no lo es. Ese camino Dios lo planeó pensando en que nosotros no lo íbamos a lograr y ahí hay trampa. No lo es, porque Jesús fue un hombre como nosotros en toda su esplendor y en toda su explicación. Y con todo, dice la Escritura, que Él fue sin pecado. Nosotros debemos de imitar a este modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo para, como hombres de Dios, tener un carácter masculino santo. Ahora, la tercera verdad fundamental que vamos a estudiar en este día es la muerte de Jesucristo. Cada verdad tiene, son declaraciones que en realidad a veces nosotros aceptamos o damos por hecho, pero son declaraciones bien fuertes. Cada cosa que nosotros estamos diciendo es increíble, por decirlo menos, ¿verdad? Estoy poniendo un adjetivo increíble, aunque para nosotros ya se hizo común, pero cada verdad fundamental que estamos hablando hoy es increíble para muchos de nosotros. Es increíble pensar que nuestro Dios murió en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Entonces, la muerte de Jesús no fue un accidente ni tampoco fue una tragedia histórica. Fue desde el principio el plan para el plan de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Allá en Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, estaba dentro del plan que Jesús tenía que morir por nosotros. Isaías 53:5 nos lo revela. Dice que más él herido fue por nuestras rebeliones y el precio de nuestro pecado fue
sobre él. Entonces, nosotros sabemos que Jesús murió de verdad. Él tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado, cargó nuestra culpa, cargó nuestro castigo. La justicia de Dios fue satisfecha y el perdón fue abierto para la humanidad. Es algo que conviene que pensemos, porque a veces, insisto yo, estas cosas tan grandes, tan increíbles, las damos nosotros simplemente por hecho. Pero, ¿qué esperanza nosotros tenemos delante de nuestro Dios a causa de nuestras obras? Les platicaba yo, me parece que el domingo pasado, las hermanas de República Dominicana, que dice la Escritura que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia, eh, si ustedes leen la ley de Moisés, ¿cuáles son las mujeres que estaban inmundas? Los dejo a su consideración, si no investiguen. Bueno, la mujer inmunda utilizaba un trapo en esos días que se necesitaba usar ese trapo. Así que luego la Escritura viene y nos dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Entonces, si nosotros queremos salvarnos a través de nuestras obras no son suficientes para salvarnos. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Porque cuando dice la Escritura, de tal manera amó Dios tanto al mundo, no está exagerando. Desde el periodo de la ley, el hombre que pecaba merecía la muerte. Y Dios hizo que ciertos pecados tuvieran la pena capital. Y los demás pecados tenían la pena capital, pero no para el hombre, sino para un animalito. Entonces, en el tiempo de la ley, cuando yo pecaba, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y no es un eufemismo para decir que estamos en problemas. Literalmente, la paga del pecado es muerte. Pero en vez de eso, yo tenía que llevar un animal al templo, y entonces en el templo yo le ponía las manos al animal en su cabeza, y entonces lo degollaban, y me salpicaba la sangre, y entonces la vida del animal era por la mía. Estoy platicando eso así, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Si no me creen, investiguen. Entonces, pero esto era como los paguitos que le damos a Electra o los paguitos que le damos a Coppel. Además van brincando de mes a mes, de mes a mes, y parece que nunca vamos a terminar de pagar la deuda. Y en algunos casos no se termina de pagar. Bueno, así era con nuestro pecado. Iba brincando nada más de año en año, de año en año, y no había un sacrificio que pudiera pagarlo. Eventualmente nosotros íbamos a terminar pagando el precio, pero en vez de eso, viene Cristo, se convierte en un hombre, vive una vida santa, y entonces esa persona que estuvo sin pecado toda su vida, muere. Y ahí hay una contradicción, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué va a morir Cristo si es inocente? Bueno, muere tomando nuestro lugar, tomando ese lugar que te corresponde a ti y que me corresponde a mí. Su sacrificio es tan perfecto que quita los pecados pasados, los pasados presentes y los pecados del porvenir y los pecados de todo el mundo. Por eso Jesús murió en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Ahora nosotros que estamos en Cristo, tenemos que considerar que el pecado es serio y destructivo. Y tenemos que considerar que el amor verdadero se sacrifica por otros. La cruz nos enseña a nosotros responsabilidad, redención y entrega. Vamos a hablar de la última verdad fundamental, que es la resurrección de Cristo. Si es verdad que Jesús murió, también es verdad que Jesús resucitó. La Escritura nos habla de este evento como el fundamento de toda nuestra fe. Porque si Jesús hubiera muerto y quedado en la tumba, el cristianismo no, no tiene fundamento. El apóstol Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es también nuestra esperanza. Pero Jesús resucitó. Luego, Mateo 28:6 dice, cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús, le dice, pero ¿por qué?
Buscan ustedes entre los muertos al que vive. No está aquí. Ha resucitado. Esa es la gloria que demuestra que Jesús era verdaderamente Dios. Porque la muerte no podía detener al Hijo de Dios. La muerte no lo podía mantener allí en la tumba. Entonces, cuando Jesús resucita, quiere decir que Jesús vence a los enemigos del hombre, al pecado y a la muerte. Entonces Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Quién más puede vencer a la muerte? Nosotros en la palabra de nuestro Dios vemos muchos casos de resurrección, pero ninguno como el de Cristo, porque nosotros vemos que los muertos que fueron resucitados, por ejemplo, por Elías, nosotros vemos que las personas que fueron resucitadas por nuestro Señor Jesucristo, como Lázaro o Eutico, que resucitó Pablo y otros, todos volvieron a morir. La diferencia con Cristo es que Cristo no volvió a morir. Cristo venció a la muerte. El poder de Dios es real. La resurrección de Cristo confirma todo lo que Jesús enseñó. Es tremendo anunciar esto. Todo lo que dijo es verdad, porque hasta el día de hoy la tumba está vacía. Así que ahora nosotros como cristianos no tenemos miedo de la muerte. Ahora nosotros tenemos esperanza, porque el pecado no tiene la última palabra. Nuestro fracaso no define nuestro futuro y la muerte no es el final. Así que grábese bien esto. La resurrección confirma que Cristo venció al pecado y a la muerte. Jesucristo es el centro de la fe cristiana. Él es Dios verdadero, hombre verdadero, el Salvador que murió por nosotros y el Señor que ha resucitado. Yo los animo, mis hermanos, en este punto de la historia, a recordar lo que nos dice la Escritura, allá en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros no estamos en Cristo, no importa la religión, no importa la fe que nosotros tengamos, no vamos a poder estar un día en las moradas celestiales. Todo esto que hemos hablado se confirma porque Cristo resucitó, porque Cristo era verdaderamente Dios, porque Cristo era verdaderamente hombre, por su sacrificio y por su resurrección de la muerte. Así que este es el estudio del día de hoy. Antes de pasar a la actividad grupal que tenemos nosotros cada semana y de explicarle su tarea que vamos a tener, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o tiene alguna duda que pudiéramos considerar en este momento, y si no, vamos a pasar a la actividad grupal. Entonces, si alguien tiene alguna duda, recuerde que hay que encender la camarita para hacer su comentario. Bueno, pues si no es así, vamos a pasar a tener una discusión acerca de algunas preguntas que conviene que tengamos antes de que podamos descansar tranquilamente en nuestros hogares. Entonces, vamos a dejarlo abierto para el que quiera participar. Y la primera pregunta que vamos a considerar hoy, que lo vimos nosotros muy al principio, es esta. Muchas personas dicen que Jesús fue solo un maestro o un profeta. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre quién es él? ¿Quién quiere ayudarnos con esta pregunta? Están muy serios hoy. Bueno, vamos a ver nuestro recién graduado ingeniero, Samuel Esparza. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Nada más que. Ah, mire, ya va a contestar el hermano. No, que conteste. Aló. Adelante, hermano Pedro. La palabra dice en Colosenses que por medio de él fueron hechas todas las cosas, las que hay en esta tierra y las que no. Entonces, yo
Yo tengo más bien una pregunta y no me quiero acostar perdón, no me quiero, porque a veces hasta me quita el sueño, hermano. Es que nuestro Señor Jesucristo, Él ya resucitó y la pregunta es, Él se fue para el cielo con todo el cuerpo que tenía, hermano. Ok, esa es una muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta que eh, los mormones dicen que él está allá en el cielo con un cuerpo humano, pero sí, nosotros vemos en la palabra de nuestro Dios que él ascendió con su cuerpo. No sabemos, porque esa es la parte que no nos dice la escritura, en qué momento ese cuerpo fue transformado, pero luego nosotros en el libro del Apocalipsis no vemos más ese cuerpo, lo cual aún el apóstol Juan nos dice que cuando el Señor se manifieste, cuando Él venga, dice que entonces seremos transformados en lo que Él es y entonces le veremos nosotros a Él tal y como Él es. ¿Qué pasó en el inter de la ascensión? Este, en lo que llegó al cielo, ¿en qué momento ese cuerpo fue abandonado, se desintegró? ¿Qué pasó? Hablar de eso ya sería una mera especulación, pero lo que nos dice la Biblia es que él ahora está en otro cuerpo, de tal manera que cuando nosotros veamos su manifestación, seremos transformados en un cuerpo semejante al suyo. Gracias, hermano, muchas gracias. Y gracias por preguntarnos. Bueno, Samito, pues creo que no te libraste. ¿Cuál sería tu opinión a esta pregunta que hacíamos al principio? Sí, bueno, no voy a prender la cámara porque no tengo cámara en la computadora, pero pues en la Biblia dice principalmente, aparte de que si fue un maestro, un profeta, también hace mucho énfasis en que es el Hijo de Dios y también en que es Dios mismo. Entonces es como que una, o sea, englobando en general las dos opiniones que tiene la gente. O sea, no fue solamente un maestro o solamente un profeta, sino que fue las dos cosas y aparte Hijo de Dios. Muy bien, gracias. Nuestro hermano Cristian, por favor, la misma pregunta. Muy bien, güey, estoy prendiendo cámara. ¿Está bien? Está bien. Creo que no la tengo conectada. ¿Me esperas si la Ok, conecto o te respondo? respóndenos, por favor. Ok. Pues sí, como dices, Amito, pues no solamente ha dicho de que es un maestro, un profeta, o cuando lo han llamado así, sino que también se ha demostrado con la gente que pues él se hace, él dice, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo del Padre, o cuando menciona así de que Dios que es mi Padre, o sea, y muestra que es el hijo de Dios. Entonces, pues sí, en varios versículos muestra que es todo en uno mismo, no es uno solo. El micrófono dijo aquel. Muy bien, Cristian. Vamos a avanzar con las preguntas porque tenemos 4 y vamos teniendo cada uno nuestra opinión de lo que vamos escuchando. Y ahorita si quieren lo podemos comentar. La siguiente pregunta, vamos a preguntarle a nuestro hermano Ángel. Para ti, ¿por qué es importante que Jesús sea Dios y hombre al mismo tiempo? Excelente pregunta. Fíjate que me recuerda mucho el tema que diste en la serie en Matamoros el año pasado, sobre precisamente el lado humano de nuestro Señor Jesucristo y pues la parte de que Él es Dios. Entonces, para mí es muy importante que sean las dos al mismo tiempo, porque eso nos garantiza que puede comprender nuestras debilidades, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero al mismo tiempo es la persona indicada y el único que puede darnos un consejo, el único que puede consolarnos, el único que puede ayudarnos pues a salir de esa situación. Nos comprende como ser humano y nos consuela como nuestro Dios. Muy bien. Eh, pues bastante bien esa respuesta. Él nos puede comprender humanamente, pero es el que tiene el poder para acercarnos también al cielo. Um, a ver, Juanito, misma pregunta para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, Dios bendiga.
Buenas noches. Yo creo que es interesante, creo que todo lo que se abordó hoy es un tema que en lo personal pues también me agrada demasiado y nunca termino de asombrarme entre más estudio y comprendo cada punto que tú mencionaste hoy. Y creo que algo que es importante, creo que resaltar es simplemente de que decía un autor que el hecho de que pues él se haya encarnado, hablando precisamente de esa parte humana, nos iba a entender que pues él cumplió con estas demandas de cierta manera impuestas por Dios y pues quién más las iba a cumplir que pues Dios mismo, porque pues obviamente el hombre no puede ser capaz de satisfacer esas necesidades, por así llamarlo, de Dios. Y me parece interesante cómo también lo menciona Hebreos, de que pues como tú lo mencionabas, pues dice que pues los toros y cada sacrificio que se hacía antes, pues no nos podía dar ese perdón de pecados, como tú bien lo pusiste en el ejemplo que mencionamos hace un momento, y pues obviamente Jesucristo sí lo pudo hacer, a diferencia nuestra, ¿verdad? Entonces creo que parte de ello me ayuda a entender y a estar tranquilo de que pues creo fielmente, como lo mencionabas en el punto, que Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ya que pues cada, por así llamarlo, a ver si no meto en problemas, pues cada parte de esto, pues nos ayuda a comprender como que una gran verdad, ¿no? O sea, la necesidad de que Él sea Dios, pero pues también la necesidad de que Él sea hombre, y pues para muchos, como dice el apóstol, pues es locura, pero pues realmente es una tranquilidad y seguridad para mí o para todos nosotros. Muy bien, no sé por qué anda muy sensible mi computadora, que apenas le toco algo y hace cosas que no debe. Pero bueno, muchas gracias, Juanito, por tu respuesta y pues qué bueno que somos apasionados sobre el mismo tema. Vamos por ahí con nuestro hermano Isaías. Hoy somos poquitos, hoy que todos nos va a tocar participar. Isaías, ¿qué significa para ti que Cristo haya muerto en tu lugar? Buenas noches, pues yo creo que significa mucho porque, como dice la Biblia, pues nosotros, o sea, éramos pecadores, Cristo, nosotros no merecíamos, nosotros merecíamos que Cristo pues, muriera por nosotros, Él nos rescató, dice la palabra de Dios que estábamos perdidos, entonces significa mucho porque pues nosotros, pues, el pecado era de nosotros, entonces Cristo murió por mí, llevó el precio del pecado por lo que nosotros merecíamos. Muy bien, gracias. Hermano Pedro, la misma pregunta para usted. ¿Qué significa que Jesús haya muerto en su lugar? Hermano, yo pienso en el Antiguo Testamento cuando sacrificaban los corderos, pues la cara del cordero lo estaba mirando para sacrificarlo y eso pues le tocaba a morir al que pecaba, pero el cordero moría en vez de ese pecador. Así que actualmente Cristo vino y murió por nuestros pecados. Pues siempre yo recuerdo como esa imagen que el cordero moría en vez del pecador y eso es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Nos tocaba morir a nosotros, pero Cristo, gracias a su amor, pues murió por nosotros, hermano. Muy interesante. Lo que comenta es bien difícil, ¿verdad? Estar viendo a la cruz y ver su cara ahí en la cruz y ver cómo él eh, toma la decisión de entregar su vida por nosotros. Pienso que las mujeres que estaban ahí, los discípulos que estaban ahí, a lo mejor en su momento no entendieron qué era lo que estaba pasando exactamente. Para ellos fue una pérdida grande, pero quizá ellos, aunque lo vieron físicamente, no pudieron entender que él estaba en el lugar de ellos. Pero bueno, es algo muy, muy cierto lo que dice, hermano. Bueno, vamos a considerar nuestra última pregunta. Eh, Hermano Gerardo, a ver si puede contestarla. Si Jesús realmente resucitó, como es lo que creemos, ¿cómo afecta la manera en que nosotros vivimos? Bueno,
ahorita vemos, Ángel. Déjame escuchar la opinión experta mientras nuestro hermano Gerardo, a ver si puede abrir su micrófono. Vemos a nuestro hermano Sammy a ver qué dice de esa parte y ahorita vamos contigo. Bueno, ahí va la cámara, allá ahí se lo hagan. ¿Qué tal, Rafita? Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por el excelente tema que nos has compartido y para acortar el tiempo, la pregunta que nos haces, lo que significa para nosotros es esperanza, es lo que el apóstol Pablo decía, que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Al final de cuentas no tenemos ninguna oportunidad, todos moriremos, dice comamos y bebamos, pero puesto que Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos esperanza, Él es la primicia de nosotros, de esa resurrección, así que lo que significa es que pues voy a responder a Dios un día por mis acciones, no puedo nada más librarme de eso, pensando que ya moriré, pero también que mis obras tienen un propósito. Al final de cuentas, dice, sabiendo que esto es así, dice, pues sigamos creciendo, constantes en el Señor, sabiendo que nada de lo que hacemos es en vano, porque un día recibiremos la recompensa. Muchas gracias a mí. Esa es una forma en la que nos afecta la resurrección de nuestro Señor. Y, hermano Ángel, ahora sí, compártenos cuál era tu opinión. Nada diferente. Era exactamente lo mismo, nada más que en lugar de esperanza, yo tenía la palabra confianza. Nos hace vivir confiadamente, por lo que dijo el apóstol Pablo. Si no hubiera sido así, nuestra fe sería en vano. Y como sabemos que fue así, vivimos confiadamente y nos esforzamos por obedecer su voluntad. Excelente. Pues esto es verdad y yo quisiera que lo tuviéramos como una tarea, porque mucha gente tiene miedo cuando hablamos acerca del apocalipsis, cuando hablamos acerca del final de los tiempos, de las profecías. No me hablen de ese tema, dice la gente, porque me da miedo. Nosotros, hermanos, los que hemos creído en Jesucristo, no hay mejor momento en la historia de la humanidad que cuando la redención llegue a nuestra vida. Si Jesús resucitó, luego también todos nosotros vamos a resucitar algún día. Y esto es como un embarazo, la misma escritura lo pone. Cuando está la mujer embarazada, lo que queremos todos, la familia, el papá, la mamá, es ya ver cómo van a ser el niño, si va a ser hombre, si va a ser mujer, si se parece a mí, no se parece a ella. Eso es lo que queremos nosotros. Y aunque el parto es un momento difícil, porque la mujer tiene que sufrir dolor y angustia, es el momento que necesita llegar para poder ver la carita hermosa del bebé. Así que para nosotros hablar acerca del fin, pues nos da miedo, porque realmente en ese sentido es difícil pensar qué va a pasar exactamente, pero es el momento en el que nosotros vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, y es el momento en el que toda la angustia, el dolor y el sufrimiento que enfrentamos día tras día va a terminar para siempre de una vez por todas. Entonces nosotros no tenemos por qué vivir nunca con temor, porque Jesús resucitó. Entonces es muy bonito ese himno que dice porque Él vive, ¿verdad? Y se ha traducido en muchos idiomas y se ha escrito en muchas letras, y es maravilloso cuando nosotros lo pensamos de esa manera. Bueno, con esta pregunta cerramos nosotros la discusión que íbamos a tener. Les voy a decir de una vez, son dos tareas que ustedes van a tener. La primera es una actividad muy sencilla, entre comillas, pero es una actividad que necesito decirles desde ahora. A partir de mañana, ya sé que no encargo traer los fines de semana, pero ahora sí. A partir de mañana y hasta el viernes próximo, van ustedes a apartar, dice aquí 10 minutos, pero me conformo con que aparten un tiempo para platicar con el Señor. Y quiero que hagamos una oración para agradecer específicamente a Cristo. Vamos a agradecer, perdón, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es una acción de gracias, una oración para dar gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo. Entonces, vamos a tomar un tiempo todos los días y vamos a agradecer a Dios. A lo mejor no es algo que acostumbremos, a lo mejor sí, puede ser fácil, puede ser difícil. Vamos a tomar este tiempo, no para orar por la hermana Panchita, ni para pedirle a Dios que termine la guerra. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús, para agradecer por el sacrificio de Él en la cruz,
Y el viernes me van a escribir ahí en el chat, ya cuando lo hayamos terminado, qué pasó durante esta experiencia de esta semana, qué ocurrió después de estos 7 días de tomar un tiempo para orar, agradeciendo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y me lo platican ahí en el WhatsApp. ¿Sale? Es muy sencillo, parece muy sencillo. Vamos a ver si es cierto. Quiero ver qué pasa. La segunda tarea que van a tener es sobre una lectura. Ese ya se les explico el lunes. Acá ahorita me conviene nada más saber esto. Entonces, el lunes vamos nosotros a tener 3 lecturas. Juan 1 del 1 al 14, Isaías 53 y 1 Corintios 5 del 1 al 8. Pues lean las 3. No, nada que nada más una. Lean las 3. De esas 3, ustedes van a escoger una y sobre esa una me van a escribir en una libreta o en el blog de notas que tengan ahí una cuartilla. Ahora sí ya me voy a poner un poquito más exigente. ¿Por qué? Porque necesito que se empiecen a desarrollar, ¿sí? Necesito que empiecen ustedes a explayarse, a expresarse, y entonces procuren hacer lo más que puedan, ¿verdad? Entonces, debe ser honesto, nada que se va con el ChatGPT, o cosas de ese tipo. Debe ser honesto y debe de ser personal. Y eso cuando ya lo tengan listo, igualmente lo mandan al grupo. Como quiera, el lunes les doy una recordadita de estas 2 tareas, pero como la vez pasada les hice un audio de 8 minutos y parece que les costó para oírlo, hoy se los estoy explicando de una buena vez. ¿Hay dudas o preguntas al respecto? ¿No? Perfecto. ¿Qué hay que hacer con la cita, Rafa? Las citas van a leerlas primero. Ajá. Después Y luego de leer, escoger una. escogen una y van a escribir una cuartilla en su libreta, blog de notas, específicamente qué significa para mí que Jesucristo haya muerto y resucitado. Esa es la pregunta. Después de leer esa escritura. ¿Dónde? Después de leer esa escritura, basada en esa escritura, ¿o qué? Después de leer esas 3 escrituras, van a escoger una y contestan. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a despedirnos en una oración. Vamos a pedirle a Juanito, por favor, que nos guíe en una última oración. Con eso terminamos la sesión del día de hoy. Gracias a todos por conectarse, por la responsabilidad que tienen de cumplir con este horario. Vamos a la oración, hermanos, y cerramos los ojos y iniciamos. Oremos. Padre celestial, en esta hora de la noche, gracias te damos por la vida que nos concedes. Te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros siempre. Darnos vida, darnos esperanza, darnos la cualidad de ver un nuevo día y también de poder discernir las cosas entre lo que hacemos y lo que pensamos. Suplicamos en todo tiempo que todo lo que estudiemos, todo lo que podamos ver y aprender de nuestro hermano, pues que sea útil para poder acercarnos más al modelo que tú ya has creado, que tú nos has mostrado. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a apartarnos del pecado, de la maldad, de eso que nos asedia constantemente. Ayuda a cada varón de este grupo, los que estamos aquí presentes de manera virtual, y aún aquellos que no se conectaron, Señor, también sé con ellos para que les ayudes en sus necesidades, también puedan ponerte en primer lugar constantemente. Te pedimos de gran manera por nuestro hermano Rafa para que le sigas dando la capacidad, le sigas dando el entendimiento para que siga enseñándonos y ayudándonos a entender mejor las cosas que posiblemente batallamos, que posiblemente no entendemos bien, pero te pedimos que le sigas dotando de esa sabiduría que necesita él y que necesitamos todos, y te explicamos para que seamos esa luz en esta llena de oscuridad. Gracias por ese tiempo que nos das, ese tiempo maravilloso de aprender de cada uno de nuestros hermanos que aporta, pregunta o comparte algo, y te pedimos que seas con cada uno de nosotros en nuestros hogares, trabajos, responsabilidades, en las congregaciones, y que pues nunca falte tu ayuda en nuestras vidas. Gracias por lo que nos diste hoy, te pedimos que nos permita descansar si es tu voluntad, y también si es tu voluntad que mañana podamos disfrutar de un nuevo día, pues también hacer las cosas que corresponden según sea tu voluntad. Gracias por ese tiempo y te lo suplicamos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la otra semana, si Dios quiere. Dios los bendiga a todos. Que descansen. Adiós.